¿Alguna vez has sentido que las palabras de tu propia madre pueden destruirte por completo? Imagina por un momento que llegas a casa después de un día agotador, con tu pequeña hija de apenas 4 años de la mano, y lo único que escuchas al abrir la puerta es un grito desgarrador que cambiará tu vida para siempre. ¡Ya no vives aquí! Esas 4 palabras, pronunciadas por la mujer que te dio la vida, pueden convertirse en las más dolorosas que jamás hayas escuchado. Esta es la historia real de Carmen, una madre soltera de 28 años que pensó que había tocado fondo cuando perdió su trabajo como enfermera durante la pandemia. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para ese momento en que su propia madre la rechazaría de la manera más cruel posible. Carmen había regresado a vivir con su madre después de que su esposo la abandonara, llevándose todos sus ahorros y dejándola sin nada más que las lágrimas de su pequeña hija y una montaña de deudas que parecían imposibles de pagar. Durante meses, Carmen había intentado reconstruir su vida. Buscaba trabajo día y noche, enviaba currículums, hacía entrevistas por videollamada mientras su hija jugaba silenciosamente en el rincón, tratando de no molestar a la abuela, que cada día parecía más irritada con su presencia. Las tensiones familiares se habían vuelto insoportables. Cada conversación terminaba en reproches, cada gesto se interpretaba como una falta de respeto, y cada día que pasaba sin que Carmen encontrara un empleo estable, se convertía en una nueva razón para que su madre perdiera la paciencia. La gota que derramó el vaso fue algo tan simple como un plato roto. Un accidente tonto de una niña de 4 años que estaba tratando de ayudar a poner la mesa. Pero para la abuela, ese plato representaba todo lo que estaba mal en su vida: la pérdida de su privacidad, los gastos extra, el llanto nocturno de la niña que extrañaba a su papá, y la frustración de ver a su propia hija luchando sin éxito por salir adelante. ¡Basta! ¡No puedo más con esto!, gritó la madre de Carmen, y en ese momento, algo se rompió para siempre entre ellas. No solo un plato de cerámica, sino años de amor incondicional, de apoyo mutuo, de esa conexión sagrada que se supone existe entre madre e hija. Las palabras que siguieron fueron como dagas, acusaciones de ser una carga, de no saber ser responsable, de haber arruinado su vida y ahora estar arruinando la de su madre también. Carmen sintió como el mundo se desplomaba bajo sus pies, mientras su pequeña hija la miraba con esos ojos enormes llenos de confusión y miedo. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que la abuela ya no las quiere en casa? ¿Cómo decirle que no tienen a dónde ir cuando ya es de noche y está empezando a llover? Pero lo que ninguna de las 2 mujeres sabía en ese momento es que alguien más estaba observando toda la escena desde la ventana de al lado, y que esa persona estaba a punto de cambiar el curso de esta historia de una manera que jamás hubieran imaginado. Cuando Carmen escuchó esas palabras salir de la boca de su madre, sintió como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. «Ya no vives aquí», resonaba en su cabeza una y otra vez, como un eco que se negaba a desvanecerse. Su pequeña hija, Sofía, se aferró a su pierna con esa fuerza desesperada que solo tienen los niños cuando sienten que su mundo se está desmoronando. Las lágrimas comenzaron a brotar de esos ojitos que hasta hace unos minutos brillaban con la inocencia de quien cree que la abuela siempre será un refugio seguro. La madre de Carmen, doña Elena, una mujer de 65 años que había criado a 5 hijos prácticamente sola, estaba parada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una expresión que Carmen jamás había visto antes. Era una mezcla de agotamiento, resentimiento y algo que parecía odio. Sí, odio hacia su propia hija. Durante meses, Elena había estado conteniendo su frustración, tragándose las palabras hirientes que quería decir cada vez que veía a Carmen levantarse tarde, cada vez que la escuchaba llorar en las madrugadas, cada vez que tenía que gastar dinero extra en comida para 2 personas más. «Mamá, por favor, solo necesito un poco más de tiempo», suplicó Carmen, pero su voz sonaba quebrada, derrotada. «Estoy esperando respuesta de 3 trabajos diferentes y...» Pero Elena levantó la mano, cortando sus palabras como si fueran mentiras que ya había escuchado demasiadas veces. «Basta de excusas.
Llevas 8 meses aquí, Carmen. 8 meses de promesas vacías, de mañana será diferente, de ya casi consigo trabajo. Estoy cansada, ¿entiendes? Cansada de mantener a una mujer adulta que no sabe resolver su propia vida. Cada palabra era como una bofetada. Carmen sabía que su madre tenía razón en algunas cosas, pero también sabía que había estado luchando con todas sus fuerzas. Las entrevistas de trabajo que no llegaban a ningún lado, los empleadores que la rechazaban por ser madre soltera, la depresión que la consumía por las noches cuando Sofía ya dormía y ella se quedaba despierta preguntándose dónde había fallado. Pero nada de eso parecía importar en ese momento. Solo importaba que su propia madre, la mujer que se suponía la amaría incondicionalmente, la estaba echando a la calle con una niña pequeña. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas y largarte», continuó Elena, y Carmen pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Tal vez una parte de ella también estaba sufriendo, pero el orgullo y la frustración habían ganado la batalla. «No puedo más con esto, Carmen. No puedo seguir viendo cómo arruinas tu vida y la de tu hija. Tal vez así aprendas a ser responsable de una vez por todas». Sofía comenzó a llorar más fuerte y ese sonido desgarrador hizo que algo se rompiera definitivamente en el corazón de Carmen. Era el llanto de una niña que no entendía por qué la abuela ya no las quería, por qué tenían que irse, por qué el mundo de los adultos era tan cruel y confuso. Carmen la cargó en brazos, sintiendo como el cuerpecito de su hija temblaba contra el suyo, y en ese momento supo que tenía que ser fuerte, aunque por dentro se estuviera desmoronando completamente. Pero mientras Carmen subía las escaleras para recoger sus pocas pertenencias, con Sofía aún llorando en sus brazos, ninguna de las dos sabía que desde la ventana de la casa de al lado, alguien había estado observando toda la escena con una mezcla de horror y determinación. 45 minutos después, Carmen se encontraba parada en la acera frente a la casa donde había crecido, con 2 maletas desgastadas y una bolsa de plástico llena de los juguetes de Sofía. La lluvia había comenzado como una llovizna suave, pero ahora caía con más intensidad, como si el cielo mismo estuviera llorando por la injusticia de la situación. Sofía, agotada de tanto llorar, se había quedado dormida en sus brazos, pero incluso en sueño su carita mostraba rastros de las lágrimas que había derramado. Carmen miró hacia la ventana de la sala donde había visto la silueta de su madre apenas unos minutos antes. Las cortinas estaban cerradas ahora, como si Elena hubiera decidido que era más fácil no ver las consecuencias de sus palabras. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntaba Carmen una y otra vez, mientras sentía cómo la lluvia empezaba a calar su ropa y la de su hija. Había llamado a 3 amigas, pero ninguna podía recibirlas esa noche. Una estaba de viaje, otra vivía en un apartamento diminuto con su novio, y la tercera simplemente no contestó el teléfono. El frío comenzaba a ser insoportable, y Carmen sabía que tenía que encontrar refugio pronto. Sofía se despertó sobresaltada, desorientada, y al darse cuenta de que seguían en la calle comenzó a llorar nuevamente. «Mami, tengo frío», murmuró con esa vocecita que partía el alma. «¿Por qué no podemos entrar a la casa de la abuela? ¿Hice algo malo?». Carmen sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que más aman? «No, mi amor, tú no hiciste nada malo», le susurró Carmen, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro se estaba desmoronando. Solo vamos a buscar un lugar donde estar esta noche, ¿sí?». Pero la verdad era que Carmen no tenía idea de dónde ir. Su cuenta bancaria tenía apenas 30 euros, no suficiente ni para una noche en el hotel más barato de la ciudad. La idea de pasar la noche en la estación de autobuses o en algún parque la aterrorizaba, especialmente con Sofía. Mientras caminaba sin rumbo fijo por la calle, cargando a su hija y arrastrando las maletas, Carmen comenzó a sentir algo que jamás había experimentado antes, una desesperación tan profunda que la hacía cuestionar todo. ¿Había sido realmente tan mala hija?
tan irresponsable? ¿Merecía estar en la calle con su pequeña bajo la lluvia? Las dudas la consumían, mezclándose con la rabia y el dolor de sentirse completamente abandonada por la única familia que le quedaba. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. Carmen se giró, esperando tal vez que fuera su madre que había recapacitado, que venía a pedirle perdón y a llevarlas de vuelta a casa, pero no era Elena. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con un paraguas en una mano y una expresión de preocupación genuina en el rostro. Carmen la reconoció inmediatamente. Era doña Mercedes, la vecina que vivía en la casa de al lado, una mujer silenciosa que siempre la saludaba con una sonrisa amable cuando se cruzaban en la calle. «Disculpe, señorita», dijo Mercedes con voz suave pero firme, acercándose lentamente para no asustar a la niña. «He visto lo que pasó hace un rato, y no puedo quedarme con los brazos cruzados viendo a una madre y su pequeña hija en la calle bajo la lluvia». Carmen la miró con sorpresa, sin saber qué responder. No esperaba que alguien, menos una vecina que apenas conocía, se acercara a ofrecerle ayuda en el momento más vulnerable de su vida. Pero lo que Mercedes dijo a continuación cambiaría todo el rumbo de esta historia de una manera que ninguna de las dos mujeres podría haber imaginado. «Vengan conmigo», dijo Mercedes con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «No voy a permitir que una niña pase la noche en la calle». Carmen la miró con desconfianza al principio, porque después de lo que había vivido esa noche, ya no sabía en quién confiar. Pero había algo en los ojos de Mercedes, una calidez genuina que contrastaba completamente con la frialdad que había visto en su propia madre apenas unas horas antes. Mercedes las guió hasta su casa, una vivienda modesta pero acogedora que olía a canela y café recién hecho. Mientras secaba a Sofía con una toalla suave y le preparaba un chocolate caliente, Mercedes observaba a Carmen con una mezcla de compasión y algo más profundo. «Llevo 30 años viviendo al lado de tu madre», le dijo finalmente, mientras Sofía bebía su chocolate en silencio, aún con los ojos hinchados de tanto llorar. «Y en todos estos años, jamás había visto a Elena comportarse de esa manera». Carmen levantó la vista sorprendida. «¿Usted conoce bien a mi madre?». Mercedes asintió lentamente, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu madre y yo hemos sido vecinas durante décadas. Hemos compartido café en las mañanas, nos hemos ayudado mutuamente cuando alguna estaba enferma, y yo la he visto criar a sus 5 hijos prácticamente sola después de que tu padre las abandonara». Carmen sintió un nudo en el estómago. Hacía años que no pensaba en su padre, en cómo su partida había cambiado a su madre para siempre. «Elena era una mujer diferente antes», continuó Mercedes, sirviendo una taza de té caliente para Carmen. «Pero cuando tu padre se fue, algo se rompió en ella. Se volvió más dura, más desconfiada, como si hubiera decidido que era mejor lastimar antes de que la lastimaran». Carmen escuchaba en silencio, comenzando a entender cosas que nunca había considerado antes. «Y cuando tú regresaste con Sofía después de que tu esposo las abandonara, creo que para Elena fue como revivir su propia pesadilla». Mercedes se acercó a la ventana y señaló hacia la casa de al lado. «¿Sabes qué he estado viendo estos últimos meses? He visto a tu madre levantarse a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, antes de que tú y Sofía se despertaran. La he visto quedarse despierta hasta tarde, preocupada porque no llegabas de las entrevistas de trabajo. Y la he visto llorar, Carmen, llorar en su jardín cuando pensaba que nadie la estaba viendo». Carmen sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Pero entonces por qué?». Mercedes suspiró profundamente. «Porque tu madre tiene miedo, hija. Miedo de volver a pasar por lo mismo que vivió cuando era joven. Miedo de que la historia se repita, de que tú también te quedes sola para siempre, luchando por salir adelante. Y a veces, cuando tenemos mucho miedo, hacemos cosas terribles pensando que estamos protegiendo a las personas que amamos». Sofía se había quedado dormida en el sofá, acurrucada bajo una manta que Mercedes había traído especialmente para ella. Carmen la miraba dormir pensando en todo lo que acababa de escuchar. «Pero eso no justifica lo que hizo», murmuró, aunque su voz ya no sonaba tan llena de rabia como antes. Mercedes se sentó a su lado y le tomó la mano con ternura. No lo justifica, pero tal vez nos ayude a entender por qué una madre que ama profundamente a su hija
puede llegar a decir cosas tan hirientes. Mercedes se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. Carmen, hay algo más que necesitas saber. Algo que vi esta tarde y que creo que tu madre no sabe. Carmen la miró con curiosidad, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su perspectiva sobre todo lo que había pasado. Esta mañana, cuando saliste a tu entrevista de trabajo, vi a Elena en su jardín hablando por teléfono. Estaba llorando y le decía a alguien que no sabía cómo ayudarte más, que tenía miedo de que estuvieras cayendo en una depresión y que no sabía qué hacer para sacarte de ahí. El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. Mercedes continuó. Y hay algo más. Ayer por la tarde, vi a Elena salir de la casa con una carpeta en las manos. La seguí discretamente porque me pareció extraño, y la vi entrar a una oficina de empleos del centro de la ciudad. Estuvo ahí durante más de 2 horas, Carmen. Tu madre estaba buscando trabajo para ti, hablando con personas, pidiendo favores, haciendo todo lo que podía para ayudarte sin que tú te dieras cuenta. Carmen se quedó sin palabras. Todo lo que creía saber sobre lo que había pasado esa noche comenzaba a desmoronarse, dando lugar a una verdad mucho más compleja y dolorosa de lo que había imaginado. Las palabras de Mercedes cayeron sobre Carmen como un rayo de luz en medio de la oscuridad más profunda. ¿Mi madre estaba buscando trabajo para mí?, susurró, sintiendo cómo todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera completamente diferente. Mercedes asintió con tristeza. Tu madre te ama más de lo que tú puedes imaginar, Carmen, pero está tan asustada de verte sufrir como ella sufrió, que pensó que siendo dura contigo te obligaría a ser más fuerte. Carmen se cubrió el rostro con las manos, sintiendo una mezcla abrumadora de dolor, comprensión y arrepentimiento. Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos lastimarnos tanto cuando las dos estábamos sufriendo? Mercedes se acercó y la abrazó con esa ternura maternal que Carmen tanto había necesitado esa noche. A veces, hija, el amor se expresa de maneras equivocadas. Tu madre no sabía cómo decirte que tenía miedo de perderte, así que eligió alejarte antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, Mercedes tomó una decisión que cambiaría todo. Voy a hablar con Elena, anunció con determinación. Voy a contarle lo que he visto, lo que sé, y voy a hacer que entienda que ustedes dos se necesitan mutuamente. Carmen la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Usted cree que ella me perdonará? ¿Que podremos arreglar esto? Mercedes sonrió con esa sabiduría que solo dan los años. Creo que una madre y una hija que se aman tanto como ustedes siempre pueden encontrar el camino de vuelta la una hacia la otra. 20 minutos después, Mercedes regresó con Elena. La madre de Carmen tenía los ojos rojos e hinchados, y cuando vio a su hija sentada en el sofá de la vecina, con Sofía durmiendo en sus brazos, se derrumbó completamente. «Carmen, perdóname», sollozó, corriendo hacia ella. «Perdóname, por favor. No quise decir esas cosas horribles. Estaba tan asustada, tan frustrada conmigo misma por no saber cómo ayudarte mejor». El abrazo que se dieron madre e hija fue uno de esos momentos que sanan heridas profundas y reconstruyen puentes que parecían destruidos para siempre. «Yo también te pido perdón, mamá», lloró Carmen. «No me di cuenta de todo lo que estabas haciendo por nosotras. No vi tu dolor, solo el mío». Elena acarició el cabello de su hija como cuando era pequeña. «Somos una familia, Carmen, y las familias se apoyan, no se abandonan. Jamás debí echarte de casa». Mercedes observaba la escena desde la cocina, limpiándose discretamente las lágrimas. Había algo hermoso en ver cómo el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar sobre el miedo y el orgullo. Sofía se despertó en medio del abrazo de su madre y su abuela, y al ver que ya no había lágrimas de tristeza, sino de alegría, sonrió con esa pureza que solo tienen los niños. «Abuela, ¿ya podemos volver a casa?», preguntó Sofía con su vocecita dulce. Elena la cargó en brazos y la llenó de besos. «Sí, mi amor, vamos a casa, y esta vez nadie nos va a separar nunca más». Carmen miró a Mercedes con una gratitud infinita. «Gracias», le dijo simplemente, porque a veces las palabras más simples son las que llevan más significado. «Gracias por recordarnos que el amor siempre es más fuerte que el miedo».
Esa noche, mientras Carmen acostaba a Sofía en su antigua habitación, Elena se acercó a darle las buenas noches. «Mañana vamos juntas a esa oficina de empleos», le dijo con una sonrisa, «y esta vez vamos a encontrar algo bueno para ti. Pero pase lo que pase, recuerda que siempre tendrás un hogar aquí». Carmen abrazó a su madre una vez más. «Te amo, mamá, y prometo que vamos a salir adelante juntas». Al día siguiente, Mercedes recibió una llamada que la llenó de alegría. Carmen había conseguido trabajo como enfermera en el hospital de la ciudad, gracias a una recomendación que Elena había conseguido durante sus visitas secretas a la oficina de empleos. Pero más importante que eso, una familia se había reunido, más fuerte que antes, habiendo aprendido que el amor verdadero no se demuestra siendo perfecto, sino estando presente incluso en los momentos más difíciles. A veces, cuando Mercedes ve a Carmen, Elena y Sofía jugando en el jardín de al lado, sonríe recordando que ella también había sido abandonada por su familia cuando era joven, y que una vecina bondadosa le había enseñado que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que elige quedarse contigo, y que a veces un simple acto de bondad puede cambiar el destino de 3 generaciones. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has vivido alguna vez un malentendido familiar que se resolvió de manera inesperada? Tu historia podría inspirar a alguien más.